está. Todo este circuito ya lo tenemos. Lo único que falta implementar es de aquí hacia acá. ¿De acuerdo? Tenemos una resistencia de 1K y esa resistencia de 1K va directamente a la base. ¿Para qué nos sirve esa resistencia? Para que no le llegue muy fuerte el brinco de corriente y pueda dañar al transistor. ¿De acuerdo? Ahora el transistor, estamos usando un 2N2222 que es un NPN. ¿Sí? PN significa que aquí en base está la P, que tiene un material P y por lo tanto nada más va a trabajar cuando tenga un voltaje positivo. Si fuera un transistor PNP no nos funcionaría en este caso. Necesitaríamos generar un voltaje negativo para que nos pueda funcionar. ¿De acuerdo? Por eso es que usamos mucho el 2N2222. Ahora, ese transistor, ¿se lo ven? Viéndolo de frente, y eso es algo que ya lo habíamos visto y no lo habían anotado, y espero que ahora sí lo anoten. Viéndolo de frente como lo tenemos, las letras 2N2222, vamos a tener por un lado emisor, en medio base y al último colector. ¿Sale? Si lo vemos de esa forma. Dejen veo si tengo un... Aquí tengo uno. Ay, creo que ya da todo. A ver si los puedo subir. ¿Sí? Entonces tengo, viéndolo de frente, emisor, base, colector. Tenemos otro componente que es el relevador. ¿Sí? El relevador, si se dan cuenta aquí en su símbolo, tenemos A y B, que son las terminales. Las tres que están juntas, los extremos, es esa bobina. ¿Sí? Es donde va la alimentación. ¿Lleva polaridad? No, no lleva ninguna polaridad. Esta puede ir a positivo y la otra puede ir a negativo. O viceversa. Ay, creo que ya la hice muy grande. Ahí está. Puede ir a positivo o a negativo, o viceversa, positivo y a negativo. ¿De acuerdo? La terminal del medio es la terminal común, la que tenemos aquí con la letra C. ¿Sí? Y si lo vemos así, por un lado vamos a tener la terminal normalmente cerrado y normalmente abierto. ¿Sí? De este lado tenemos normalmente cerrado y normalmente abierto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Qué hace este circuito? Déjenlo, otra vez lo amplio. ¿Qué hace este circuito? Hasta aquí nosotros comprobamos que nuestro circuito funciona al hacer encender un LED, manda un voltaje. Esta resistencia nos va a proteger de la base de nuestro transistor, ¿sí? Y esa base del transistor, ¿qué va a hacer con las otras dos terminales cuando nos llega un voltaje? ¿Se acuerdan? ¿Qué voltaje de menos necesitamos? 0.7 volts. Cualquier voltaje igual o mayor a 0.7 volts en este punto va a hacer que las terminales del colector y emisor se junten. Es como si estuviéramos cerrando un interruptor, ¿sí? Si no nos llega ningún voltaje, estas terminales van a estar separadas y va a ser un interruptor abierto.
¿Sale? Bueno, cuando nos llega un voltaje, empieza a circular una corriente a través de negativo a positivo y pasa a través de esta bobina. Esta bobina, que es la de su relevador, terminal A y terminal B, ¿sí?, van a hacer la función de un electroimán que va a hacer mover esta lámina de mi interruptor cambiando su estado. Va a pasar de normalmente abierto, se va a cerrar. Creo que aquí lo puse al revés. Este es normalmente cerrado. ¿Por qué no me dicen? Y este es normalmente abierto. Va a cambiar de normalmente cerrado y va a pasar a normalmente abierto. ¿Sí? Acuérdense que es por las siglas en inglés, close y open. ¿De acuerdo? ¿Para qué se coloca el diodo, profesor? Ah, ok. Buena pregunta. Este diodo, bueno, vamos a regresar con la bobina. La bobina, si ustedes se acuerdan cuando vimos el transformador, conectamos la bobina primaria y ese voltaje lo pasa a la bobina secundaria, si te acuerdas, a través de un campo electromagnético. Bueno, ese campo electromagnético que lleva electricidad o un voltaje se va a dispersar. Entonces, ese voltaje que genera lo va a pasar al transistor y puede quemar al transistor, ¿sí? Lo va a saturar de un voltaje mucho mayor del que requiere, ¿sí, Nicte? Por lo tanto, al colocar este diodo, evitamos que esa corriente se vaya hacia el transistor, y el diodo sirve para proteger al transistor, no para proteger al relevador, ¿sí? El diodo también tiene su polaridad. Aquí lo tengo. Tiene ánodo, cátodo. Cátodo, según nuestro diagrama, va a ir a VCC o a positivo. Y el ánodo va a ir hacia el colector. Físicamente, ¿cómo lo identifican? El ánodo no tiene ninguna marca, y la que tiene una marca color blanco o plateado es el cátodo. ¿Sale? ¿Hasta ahí tenemos dudas? Bueno, vayan copiando esa parte. Manda. Cátodo es negativo y ánodo es positivo. Nada más que nosotros aquí en este diagrama lo estamos conectando en forma inversa, ¿sí? Vean que el cátodo aquí va a ir al positivo y el ánodo va hacia el colector. Pero esa conexión inversa nos va a ayudar a proteger al transistor. ¿Ya procedo a armar mi circuito? Bueno, como les decía, esta parte ya la tenemos, ya no tenemos que mover nada. Por eso les decía, la mitad de su práctica, ¿sí?, ya está hecha. Y muchos volvieron a tener problemas en esta parte, ¿sí? Bien, entonces voy a quitar lo que no me sirve. ¿Qué es lo que no me sirve? El LED, la resistencia de 330, ahorita no la voy a ocupar, y ya quedó libre. Esta va a ser mi salida, que lo tengo aquí, y que va a salir a través de una resistencia de 1K. ¿Cuáles son los colores de la resistencia de 1K? Café, negro, rojo.
Vamos a sacarlo. Acuérdense de usar, de no tener conectado nada al voltaje. La ventaja de tener así mi broche de batería es que puedo conectar cuantas veces quiera sin tener ningún problema. Bien, voy a mi salida, coloco, inserto, ya está. ¿Vamos bien? ¿O no lo vieron? Ahí está. De ahí nos vamos, déjenlo abro un poco. De ahí nos vamos al transistor. ¿Se acuerdan que dijimos que la primera terminal es emisor, la del medio base y la siguiente es colector? Entonces, yo lo que hago siempre con el transistor es abrirle un poquito las terminales. Abro las terminales para que no me cueste trabajo insertarlo, o cuando lo quiera quitar lo vuelvo a insertar y a quitar. Vean cómo quedó esas terminales, ¿sí? Entonces yo lo voy a colocar como a mí me convenga. La primera terminal es emisor, si lo veo de esta forma. Entonces yo voy a colocar donde está conectada mi resistencia, voy a colocar mi base, que es donde debe que ir conectado. Entonces inserto, ya quedó. Ahí les estorba este cable, ¿sí? Ya lo tengo conectado. El emisor, que es esta terminal, me está diciendo que va a ir a tierra. Entonces lo voy a energizar de una vez, de donde yo quiera tomar tierra, ya sea de abajo o de arriba. Nada más que si lo tomo de abajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un puente para evitar que no quede conectado, ¿sí? Lo mismo que hicimos arriba. ¿Sale? Ay, que ya me emocioné. Ahí estoy. ¿Sí? Lo que puse fue este puente para unir negativo con negativo. ¿Sale? Déjenlo, hago un poquito más alejado para que puedan salir ambas cosas. ¿Vamos bien? Entonces ya tengo energizado el emisor a negativo y la resistencia que sale del circuito que ya tenía a base, ya está la resistencia de 1K. ¿Vamos bien? La siguiente parte me dice que el colector va hacia la bobina de mi relevador. ¿Cuáles son las terminales que voy a usar? Es esta y esta, ¿sí se acuerdan? Entonces primero voy a colocar yo mi relevador. Para aquellos que no traen pinzas o van a agarrar las pinzas del laboratorio que están más grandes que mi abuelita, digo pues no nos van a servir, pero insisten en pedirme pinzas de allá. Verificar que entren bien las terminales. Es más, si se dieron cuenta, estos tenían unos alambritos, quedaron ocultos los alambritos. Me está indicando que está haciendo una buena conexión. Entonces agarro otro puente para conectar del colector hacia la bobina. Colector a bobina. ¿Y la otra bobina hacia dónde va? ¿Hacia dónde? Hacia el positivo. Pero si se dan cuenta, el positivo no lo he energizado de este lado. Entonces le pongo otro puente. Ahí
Le pongo otro puente. ¿Sí están viendo? Sí. Porque a lo mejor yo me apasiono y no veo si está grabando o no está grabando. Ah, perfecto. Ok. Ahí voy a positivo. Entonces, esa otra terminal va a ir a positivo. La otra parte de mi relevador. ¿Vamos bien? ¿Hay alguien hasta ahorita que tenga dudas? Bueno, y después me dice que mi diodo, debe que ir conectado. Aquí tengo mi diodo, ¿sí? El cátodo va a ir a positivo. Lo único que voy a hacer es exactamente lo mismo, doblar. Más o menos veo qué tanto necesito entre estas dos terminales. Doblo. Si se dieron cuenta que daba dispareja, pues nada más lo emparejo con mis pinzas de corte. Y ya nada más inserto. Me auxilio de las pinzas. ¿Sale? Hasta ahí nada más llevo esta parte del circuito. ¿Sí? Ahí podemos probar si está bien. ¿Qué tendría que hacer el circuito? Tronar. Vamos a ver si truena. ¿Dónde dejé mi batería? Y está tronando. ¿Sale? ¿Por qué está tronando? Porque no desarmé la otra parte que ya estaba funcionando. ¿Sale? ¿Qué me falta hacer? Conectar el LED. Pero tengo que polarizar ¿dónde? Me dice nuestro diagrama que el común sale el LED. Ah, pues agarro otro puente. Del común, ¿sí alcanzan a ver dónde está el común? Bueno, ahí lo inserto. Lo saco para salir hacia mi LED. Y me está diciendo que va a ir el cátodo de LED. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el cátodo. El cátodo es el que parece banderita. Lo coloco. Me auxilio de las pinzas. Y ya está. Después, ¿esta resistencia de cuánto tiene que ser? 330. Dejen ver si me quedan resistencias de 330. Color de la de 330, ¿ya se la saben? Naranja, naranja, ¿qué? ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia positivo o hacia negativo? Positivo. Inserto. Ahí está. ¿Ya prenderá el LED? Sí. ¿Por qué no? Necesita conectar normalmente abierto a negativo. Ok. ¿Se acuerdan cuál es normalmente abierto? ¿Será este o será el otro? ¿Seguro? Bueno, y si nos equivocamos aquí no pasa nada. Pues nada más va a hacer las cosas al revés. Si te equivocas ya sabes que está funcionando tu circuito, ya lo demostraste. Pues nada más vamos a ponerlo de este lado a ver si funciona. Y vamos a energizar otra vez. Hace completamente lo contrario. ¿Sí? Está prendido, interrumpo y apaga. Entonces tendría que ir en la otra terminal, ¿no? Desconecto otra vez y lo coloco en la siguiente terminal. Y ahí está. ¿Sí?